Muy buenas tardes a todos, soy José Antonio Fernández, analista de mercados en el broker PuPrime. Damos comienzo como cada semana al repaso de la fluctuación del mercado con la estrategia de trading semanal y como venimos aconteciendo en las últimas sesiones, vamos a hacer un repaso de la operativa más de corto plazo, la operativa de scalping, para poder aprovechar nuestra semana de la manera más provechosa. Ya sabéis que independientemente del mercado, nos vamos a encontrar mayor profit factor o mayor win rate dependiendo del día. Ya sabéis que no todos los días, lógicamente, nos encontramos con el mismo dato de volatilidad y por lo tanto, pues hay días, lógicamente, menos provechosos. Por lo tanto, pues, generalmente siempre los lunes, que es cuando se colocan posiciones los institucionales, y los viernes, cuando producen ese cierre, suelen ser días más volátiles, donde el mercado es más inexacto, no hay una tendencia definida y por lo tanto, de esta manera podemos encontrarnos también mayores quiebres y sobre todo que pues lleven al traste la estadística de nuestra semana. Os saludo a todos aquellos que os conectáis, los que me escribís también de modo propio. Muchas gracias a todos por el apoyo, por el seguimiento y sobre todo pues espero que también podáis sacar el mayor partido posible porque también vamos a valorar qué tal se ha comportado la estrategia de largo plazo de la Reconners, la que seguimos junto a la de Scalping de 5 y 1 minuto. Y también pues vamos a resolver cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis. Por lo tanto, vamos directamente a lo que nos compete. Aquí vemos el gráfico de 5 minutos y de 1 minuto. Así tal cual lo opero yo. En el gráfico de 5 minutos tenemos el CCI de 50 periodos con los niveles 25 y menos 25. Vamos a utilizarlo para entradas ultra rápidas. Ya os comentaré que hay maneras también de optimizar los niveles. Podéis jugar con los diferentes niveles, 50, 75, 100. A medida que vayáis subiendo el nivel, lógicamente se irán reduciendo los trades. Por lo tanto, nos encontraremos con una situación donde tendremos entradas más seguras, pero por otro lado menos entradas a lo largo del mes. De momento vamos a trabajar, vamos a jugar con los niveles 25 y menos 25. Vamos a ver desde que comienza la semana qué es lo que ha realizado el DAX alemán en este caso en la sesión de Londres. Vamos a empezar en concreto con la vela de las 10. Aquí nos encontramos, fijaos, ya velas con muy poco cuerpo, con mechas, con velas, con mechas spike que se denominan. Y por lo tanto, eso sí, atendiendo a la información del CCI, nos encontramos que el CCI está en negativo. Se encuentra, de hecho, vamos a medirlo para que podáis verlo, se encuentra a nivel de menos 117. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a buscar en el gráfico de 1 minuto? Posiciones en corto. ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Posiciones en corto inmediatas? No. En el momento que el precio haga un pullback a la media de 20, siempre que estemos por debajo de la de 200, que esa la damos por hecho porque es la media de más largo plazo, y sobre todo que sea una vela de decisión, que no sea una vela con un cuerpo muy pequeñito, lateralizada, sino necesitamos una vela de decisión. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que precisamente la vela que produciría la entrada es esta vela que, lógicamente, al cierre, ¿qué es lo que produce? Que se nos vaya en contra 41 puntos. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta, debido también al conflicto bélico de Irán, se ha recrudecido también la volatilidad del DAX y hay que tener muy en cuenta dónde situamos nuestro stop, refinar mucho las entradas, porque un stop ya de 25 puntos se nos antoja algo corto y ya el de 50 puntos está ahí, ¿vale? Por lo tanto, pues aquellos que medís la volatilidad o la gestión de riesgo la trabajáis al 0,5 al 1, pues tened también eso en cuenta, pues utilizar una TR de 14 periodos y hacer una TR por 2, pero que sepáis que la volatilidad de las velas ha sido de locos a lo largo de la semana y ha sido un mercado complicado. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos encontramos? Que lógicamente hasta que no se borre esta liquidez, que vemos que no se ha borrado con esta vela, pues lo que vamos a esperar es el mejor momento. ¿Cuándo es el mejor momento? Pues precisamente cuando el mercado respira y vuelve a situarse, vuelve a colocarse en la posición bajista, la posición que marca el CCI. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, vela de las 10:08, entramos a vela cerrada y buscamos nuestro mini objetivo de 15 puntos. Podemos trabajar en concreto pues, situando el stop loss en el swing anterior para los más conservadores y de una manera más agresiva podéis parametrizar pues desde 25, 50, cada uno de vosotros lo hará de una manera, es decir, que lógicamente no hay dos trades iguales, pero siempre los swing nos van a servir mucho para catalogar y para hacer efectivo el edge de la estrategia. Por lo tanto, en concreto, desde el movimiento de entrada, esta sería nuestra operación del día para el gráfico de 1 minuto. Por lo tanto, a partir de ahí, ¿qué es lo que hace el mercado? Pues fijaos, el mercado constantemente va lateralizando, va consolidando hasta que, si os fijáis, va haciendo mínimos cada vez mayores. Esto lo que hace que conlleva un cambio de estructura y por lo tanto yo a partir de aquí como trader tengo que ir pensando ya en largos.
pero no, lógicamente, mirando solamente el gráfico de 2 minutos, sino cuando el gráfico de 5 me lo confirme. ¿Cuándo me lo confirma? En la vela de las 11:15. Ya el CCI se encuentra por encima de 25 y a partir de ahí yo tengo que pensar en posiciones en largo. Me voy al gráfico de 1 minuto y aquí nos encontramos la vela de las 11:15. Por lo tanto, podemos hacer una entrada directamente desde este nivel o podemos esperar el pullback, que sería lo más sano, lo más lógico, es decir, una pequeña corrección o consolidación, como nos podemos encontrar en este nivel, y a partir de aquí ya con la vela de confirmación nos vamos arriba con una subida de 30 puntos. Por lo tanto, aquí tendríamos otra entrada perfectamente dirigida con vela de confirmación para buscar esos 30 puntos. Es más, de hecho, vemos que el precio corrige de nuevo, encontramos otra vela de confirmación en ese nivel, precisamente la vela de las 11:28, y nos encontramos con otra subida de 27 puntos del DAX. Por lo tanto, fijaos cómo se transa el DAX precisamente siguiendo la tendencia del CCI. Ya vemos que luego el CCI cae por debajo de -25 en la vela ya de las 14 horas, muy lejos ya de nuestro objetivo. Pero aquí vemos como a las 10:28, 11:28 hora broker, ya estaríamos con nuestra tercera entrada prácticamente fuera de mercado, ¿vale? Por lo tanto, como vemos, marcarnos un objetivo todos los días. Yo suelo marcar un objetivo mínimo de 30 puntos. Ya habríamos finalizado precisamente a las 10:20, pero nos da una tercera entrada para que la podáis ver y de esa manera podemos sacar puntos al mercado. Esto es el lunes, que generalmente el lunes y viernes no son días demasiado buenos, pero el lunes hemos podido pescar algo. Nos vamos ya directamente al martes. El martes en la vela de entrada, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues fijaos, el martes fue un día que es una maravilla. De hecho, estadísticamente los martes el DAX tiene un PF de 2,71. Por lo tanto, con este sistema, por lo tanto, es un día altamente rentable. ¿Qué es lo que nos encontramos? La gran caída del DAX. Fijaos que el DAX tiene una caída de casi 600 puntos en la apertura, en el Open. ¿Qué es lo que nos encontramos? Un CCI ya muy deprimido. Por lo tanto, ¿qué es lo que debe buscar el martes? Posiciones cortas. De hecho, el martes es un día que nos podíamos haber hinchado a posiciones cortas. Aquí vamos a buscar en el gráfico de 1 minuto. Aquí nos vamos a la vela de las 10. Fijaos, aquí tenemos la vela de las 10. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Pues vamos a esperar al menos un pullback interesante después de esta caída. Vemos que aquí ya se produce un acercamiento y perfectamente a partir de ahí se produce la vela de confirmación. ¿Qué es lo que yo os quería avisar? Precisamente de la importancia de los stop loss cuando la operativa es volátil, porque fijaos la regresión que hace el precio de 54 puntos cuando nos encontramos una vela de esta guisa. Por lo tanto, vemos que de nuevo el precio tiende a realizar nuevamente vela de confirmación y fijaos, regresión de 40 puntos, vuelve otra vez a realizar, vemos que tiene regresión de 46, fijaos ahí ya lo importante, ya el mercado se estabiliza y fijaos cómo nos va dando varias entradas. Esta sería una entrada clara en que fijaos, la vela mide 60 puntos, por lo cual yo esperaría. Ya nos encontramos que las velas van midiendo menos, ya 44, esta vela es gemela, ¿vale? Esta ya sería una vela de invalidación, pero a partir de ahí, fijaos, teníamos entrada aquí, 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 aquí incluso, es decir, cuando ya se produce acercamiento y cierre por debajo, ya con vela de confirmación, fijaos que podríamos haber realizado una, dos y hasta tres entradas. Ya lógicamente por horario ya se nos iría un poquito más abajo, pero fijaos cómo constantemente el precio sigue la tendencia, fijaos la curvatura de la media y como el precio respira, corrige, respira y distribuye de nuevo. El martes la verdad es que no hacía falta ser analista técnico para ganar dinero y observamos de reojo cómo mientras tanto el CCI se ha mantenido bajista hasta prácticamente la vela de las 14 horas hora broker. Por lo tanto, fijaos en la infinidad de entradas que podemos haber tenido precisamente el martes. Me preguntas, Miguel, ¿en 1 minuto has comprobado si conviene esperar que CCI esté por encima o por debajo de 25 2 barras seguidas? Sí. De hecho, es más seguro que esté mínimo entre 2 y 3 barras. ¿Vale? Yo os hago la explicación en este sentido, la entrada teórica, pero sí es bueno que esté mínimo 2 barras. Y de hecho eso da mayor seguridad al trade, porque a veces en cuanto perfora un nivel, sea 25, 50, 75 el que utilicéis, entramos y luego corrige. Y lo que hace es que nos pilla la mayoría de las veces. Ya necesitamos permanencia por encima de los niveles, ¿vale? Aquí en este caso, este sería el día 3. Vamos al día de ayer. En este caso, aquí tenemos el día 4 de marzo.
Nos vamos a las primeras velas y nos encontramos que el mercado, el Open, se produce precisamente aquí. Fijaos los mechazos de las velas. Vamos a ajustar el gráfico. Pero las mechas, es decir, hay una volatilidad importante. De hecho, he hecho un vistazo al VIX y pasó de 15 a 21, pues como un rayo, ¿no? Entonces nos vamos directamente al día 4. ¿Y qué es lo que nos encontramos el día 4? Pues fijaos, el día 4 nos encontramos con la vela de apertura. Vamos a señalar la vela de apertura en M5 primero, que es quien marca la dirección. Aquí tenemos M5, que es una vela con mecha a ambos lados, por lo tanto no me dice mucho, pero si miro el CCI me está diciendo que está precisamente en un nivel de 143 en positivo, por lo tanto lo que voy a buscar son compras hasta que el CCI me diga lo contrario. Eso no indica, eso no resta que el CCI lógicamente siga su camino, tenga sus momentos también de distribución, de aceleración, pero nosotros nos tenemos que fijar en la positividad, es decir, los compradores tienen el control. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a buscar a partir de las 10 en el gráfico de un minuto? Pues compras. Por lo tanto, aquí tengo ya una primera vela que cierra por encima de la EMA 20 y fijaos que tendríamos un primer trade de 29 puntos y posteriormente ya tendríamos, puesto que el cuerpo es aceptable, ya tendríamos diferentes velas. Esta vela es demasiado alta, está muy cerquita. Fijaos de esta mini resistencia, las entradas siempre es mejor que estén cercanas a la EMA 20, aquí tenemos una, y fijaos que aquí tendríamos otra entrada que a mi juicio es más interesante que esta, porque no se ha desarrollado tanto. Vemos que el precio pues tiene una corrección de 13 puntos, pero tiene un mínimo swing de 26. Fijaos que aquí tendríamos otra entrada interesante en esta vela, a partir de aquí ya el precio se viene abajo y aquí viene lo interesante que es la subida, ¿no? Que contrasta con esta subida que tiene el CCI y por lo tanto a partir de las 11 hora broker, pues fijaos la cantidad de entradas que podemos tener en M1. Aquí tenemos una primera entrada, ya cerquita de la media, a pesar que lleva expansión. Aquí tenemos otro pullback, aquí tenemos otro pullback, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, otro, otro. Fijaos, podría estar prácticamente toda la sesión, toda la mañana, con pullbacks. Por eso siempre os digo que el objetivo sea entre 15, 30, 45 puntos. Ya me parece un buen aprovechamiento de la sesión, ¿vale? Y por lo tanto, pues esa fue la jornada de ayer, donde la mayoría de operaciones fueron en largo, lógicamente recuperando toda la caída del martes. Si nos vamos a lo que ha sido la sesión hoy, nos vamos a la vela de las 10, vamos a buscar en M5, nos vamos a la vela de las 10. ¿Qué nos encontramos? Fijaos lo que hace el CCI. El CCI se sitúa en terreno negativo, aquí es donde lo hace, ahí. Es verdad que está un par de velas en ese terreno, pero fijaos el cuerpo de la vela, es una vela de rechazo. Por lo tanto, ya me está diciendo que lógicamente los compradores no van a tardar en tomar el mando. Vámonos al gráfico de un minuto para ver exactamente cómo se comporta en esta temporalidad. Nos vamos precisamente aquí tenemos, aquí tendríamos la primera vela, esta, la vela de las 10 del Open. Fijaos que el CCI se cambia a las 10:05, por lo tanto aquí vemos que a las 10:03 todavía no se conforma, pero a las 10:05 aquí es donde realiza el cierre y el cambio en M5. Por lo tanto, fijaos cómo luego el precio se lateraliza. Aquí encontramos que tiene una tímida subida, sigue lateral el precio, no rompe esa zona de liquidez y ya sí, a partir en concreto de las 10:45, 10:46 corresponde aquí precisamente, aquí se produce a las 10:50, corresponde ya con el cambio del CCI a positivo. ¿Dónde se produce? Aquí en esta vela, fijaos, a las 10:50. Es una vela de rechazo, fijaos, el cuerpo rechaza la EMA y al cierre de esa vela ya podemos establecer nuestro primer TP. ¿Qué es lo que sucede? Que nuevamente el precio tiene una corrección, vela de confirmación, tenemos otro TP, ya el precio aquí se acelera, prácticamente solamente descansa aquí y aquí, pero lo que vamos a buscar ya es que el precio al menos retorne a la EMA 20. Fijaos que en todo momento el CCI está en positivo.
Cuando cambia a negativo, pues precisamente cambia a negativo aquí. Aquí ya se produce una primera confirmación. Aquí tiene un conato y tiene ya la confirmación a las 14:35. Entonces, fijaos que nuevamente vuelve a realizar movimiento de subida de 15 puntos. Otro movimiento de 35. Fijaos cómo ya a partir de aquí se va consolidando, pero nosotros ya tendríamos que tener nuestro día hecho precisamente en este tramo, ¿vale? Por lo tanto, esto es importante que lo veáis. Esto es la sesión de Londres. Ahora vamos a ver la sesión de Nueva York, por ejemplo, un activo como el Nasdaq. Os estoy hablando del DAX. Vamos a ver el Nasdaq. Lo ponemos a M5 y lo ponemos a M1. Por lo tanto, nos vamos a M5 al día 2. Vamos a repasar la semana. Día 2. Y la vela, como vemos, del Open es esta. Fijaos, tremenda vela la que se produce. Es una vela de 200 puntos. Ojo, porque irse detrás de esta vela, lo que pasa que, fijaos, el mercado tiene bastante fuerza. Aquí hace ya una primera vela roja de consolidación. Normalmente este tipo de velas, la reversa suele ir a la mitad, aproximadamente en torno a unos 100. Fijaos que coincide con este techo, ¿no? Este mini techo. Normalmente se suelen ir aquí, a partir de aquí ya rebotar, pero no, el mercado tenía fuerza, iba haciendo cada vez máximos, perdón, mínimos más altos, y por lo tanto a partir de ahí nos invitaba a entrar. ¿Qué es lo que nos encontramos? En concreto, el día 2 de marzo. Vamos a darle hacia atrás en el gráfico del Nasdaq de un minuto para que podamos ver exactamente qué es lo que nos encontramos a las 16:30. Y fijaos, sorpresa, pues esto es la fractalidad del mercado. Aquí tenemos el Open y como vemos ahí ya en el Open en un minuto, perfectamente podíamos haber realizado nuestro primer trade. Fijaos, hay una tirada de 73 puntos hasta la siguiente vela. Luego a partir de ahí, ¿qué es lo que hace? Pues fijaos, ya tiene corrección, hay rechazo, por lo tanto ya me está avisando que va a volver a subir y en concreto podemos entrar en esta vela que ya tiene un cuerpo más interesante. Fijaos, tiene una subida de 20 puntos, pero luego se nos va a 22 abajo. Por lo tanto, aquí tendríamos también otro trade interesante. ¿Dónde teníamos otro trade interesante? Fijaos, el precio regresa a la EMA 20, vela de confirmación y subida de 22 puntos. Luego vuelve a hacer otro pullback y tenemos más subidas. Fijaos cómo a medida que dominan los compradores, fijaos que dominan prácticamente toda la sesión hasta las 10 de la noche, tenemos constantemente compras. Tenemos la compra realizada aquí, la compra realizada aquí, tenemos otra aquí, tenemos otra aquí, tenemos otra aquí. Fijaos cómo vamos realizando compras aquí. Fijaos qué compra más limpia a medida que el precio se va apoyando. Luego tenemos otra aquí, ¿no? Esto fue el día 2, no estuvo nada mal para el Nasdaq. Vámonos al día 3. El día 3, ¿qué es lo que nos encontramos en el día 3 en el Nasdaq? Pues nos vamos a la vela de entrada y nos encontramos mechas. ¿Y dónde está el CCI? Arriba, en positivo. Por lo tanto, el día 3 en el Open, estaríamos trabajando compras. Vamos a pasarlo. Vale. Nos vamos al Open, ajustamos el gráfico y precisamente aquí tenemos, aquí fijaos, ya nos estaría mandando compras, pero el tamaño del es de 78 puntos, que es lo que voy a esperar tranquilamente, espero el regreso. Cuando se produce el regreso de esa vela, fijaos cómo se produce aquí ya. Hace un pullback a la EMA 20, una vela de confirmación y nos vamos con el mercado. Lógicamente nos quede 15, queda 100 puntos. Aquí podéis subir el objetivo en el Nasdaq a 20, tranquilamente, ¿vale? Pero fijaos que estos largos no duran demasiado porque ya nos encontramos que a las 17:10 el mercado empieza a claudicar. Por lo tanto, nos vamos a M1, la vela de las 17:10 y vemos exactamente en qué situación se encontraba. Aquí. Por lo tanto, me encuentro esta vela cotizando, dejo tranquilamente que el mercado se mueva, vemos que el mercado respira y ya tiene un primer cierre por debajo de la EMA 20. Entramos a vela cerrada y vemos que el mercado se cae 138 puntos, por lo tanto corresponde a esta caída. ¿Qué sucede luego en el Nasdaq? Que nos vamos en largo. ¿Por qué? Porque precisamente ahí, en la siguiente vela, mejor,
Aquí, a las 18:05, el CCI cambia por encima de 25. Entonces, nos vamos y buscamos en concreto. Ahí, en las 18:05, buscamos nuestra entrada en compra. No hace falta que entréis directamente, esperar que el mercado se relaje y reanude la continuación de esa corrección. Y podéis ver, lógicamente, pues aquí tenemos, el mercado se consolida y tiene esta primera vela con esta subida de 30 puntos. Luego vuelve a consolidar, tiene otra vela con otra subida de 20 puntos. El mercado corrige, vela de confirmación, otros 34. Mercado vuelve a corregir, confirmación, otros 80. Fijaos, siempre y cuando el CCI esté en positivo. Muy sencillo, es estar atentos sin más y a partir de ahí a aplicar la estrategia con rigor. Aquí tenemos el día 4. El día 4, ¿qué es lo que nos encontramos en la vela de apertura? Pues nos encontramos precisamente que el CCI está en positivo. Pues nos vamos a ver el día 4. Ya estamos en el día 4. Buscamos la sesión de Nueva York. Ya sabéis, GMT+1, por eso busco la vela de las 16:30. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Nos vamos aquí y este es el inicio de sesión. Claro, como siempre os suelo comentar, vela elefante. Es una vela de 85 puntos. Espero tranquilamente que el mercado se relaje. ¿Y cuándo se relaja? Se relaja en esta vela y nuevamente me dice que tiene intención de subir. Entonces, al cierre de la vela de confirmación, vemos que tiene una subida de 45 puntos. A partir de ahí tendríamos nuestro primer trade. Esperamos tranquilamente mientras observamos que el CCI sigue en positivo. Aquí vemos que esta caída corresponde con esta caída del CCI y tranquilamente volvemos a buscar otra zona de contacto a las 16:48. Corremos el CCI. Aquí vemos que a las 16:48 el CCI lo que está haciendo es subir. Por lo tanto, nos encontramos que aquí tenemos una primera entrada. Vamos a buscar otra entrada precisamente en el momento que vuelva a hacer pullback. Aquí tendríamos otra entrada, fijaos, de 60 puntos. 60 puntos, el mercado corrige, entrada, otros 67. El mercado vemos que tiene mechazo. ¿Podemos haber entrado ahí? Sí, perfectamente. Apenas sube 9 puntos y nos manda 39 abajo. Bueno, con un stop loss de 50 medio para estas ocasiones no nos hubiera tocado. Esta vez, otras ocasiones sí. Pero fijaos cómo a partir de ahí el mercado sigue encontrando zonas como esta y como las siguientes para realizar compra. ¿Por qué? Porque el CCI se mantiene en positivo hasta las 22:10. ¿Qué pasa a las 22:10? Vamos a verlo. Del día de hoy todavía no se ha producido, lógicamente, pero ya nos encontramos con que el mercado empieza ya a buscar mínimos más o mínimos crecientes, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo importante que lo tengamos en cuenta. Perdón, esto es del día 4. A las 10 os había dicho el día 4, no de hoy. Aquí. Vale. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que se produce la caída a las 22:10. Pues nos vamos al gráfico. Aquí tenemos las 22:07. Aquí, en esta vela, ya habría cambiado el CCI. Buscamos siempre que al menos dos velas hagan mantener al CCI por debajo, por encima del nivel. Una y dos, entraríamos perfectamente en esta vela, fijaos que es una vela de rechazo, y buscaríamos nuestro mini objetivo de 15 puntos por trade. Y a partir de ahí el mercado lo que hace es lateralizarse. ¿Por qué? Porque es la subasta de cierre americana. ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto? Hemos repasado Londres, Nueva York, con el sistema de M5 y M1. Esto en el cortísimo plazo. Si nos vamos ya al largo plazo, pues podemos ver que la última señal del sistema de cono se dio el 13 de febrero. ¿Qué es lo que ha sucedido precisamente este mes? El 3 de marzo, que el RSI de 2 periodos ha estado muy cerca del nivel 10, pero no lo ha rebasado, se ha quedado en 11. Pero fijaos que aún así, si hubiéramos entrado con el RSI en ese nivel, aún así ha cerrado por encima de la media móvil de 5, hubiera generado 82 puntos. Como no ha sido,
no podemos hacernos trampas al solitario, no hubiéramos entrado. Pero esto lo que indica es la efectividad del sistema de cornos para trabajar las correcciones en tendencia. ¿Cuáles son las correcciones? Los momentos donde el RSI está por debajo de 10. Aquí, 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 aquí. Fijaos, aquí se ha quedado cerca. Y esto corresponde a estos mínimos que va marcando el precio, esos posteriores rebotes y cierres por encima de la SMA de 5. ¿Vale? Entonces, fijaos cómo es un sistema que sigue durante décadas funcionando. Tiene un profit factor de 2,50 en el SP y de 2,76 en el Nasdaq. Eso sí, el drawdown en el Nasdaq es un drawdown del 35% y en el SP es de un 14%, ¿vale? Lógicamente por la volatilidad inherente a cada uno de los índices. Siempre lo vamos a trabajar en índices. ¿Por qué? Porque la tendencia de los índices es una tendencia siempre más lineal. Fijaos cómo el SP se mantiene durante años por encima de la media de largo plazo. Esto simplifica mucho nuestras operaciones, puesto que solamente vamos a entrar en largo, no vamos a trabajar en corto. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de finalizar? Perfecto, pues si no tenéis ninguna, nuevamente agradeceros que me acompañéis cada semana dentro de la estrategia de trading semanal. Ya iremos viendo cosas nuevas, pero es que muchos me pedís sobre todo la manera de scalpear, ya que a largo plazo ahora genera cierta incertidumbre, aunque en el largo plazo ya sabemos que siempre funciona. Ya sabéis que a 15, 20 años, estadísticamente hablando, en una inversión de largo plazo, el 0% de inversores pierden dinero, pero lógicamente hay que tener esa paciencia, pero mientras tanto necesitamos generar una liquidez diaria. Pues sin más, os espero la semana que viene, jueves a las 17 horas, en otro seminario de estrategia de trading semanal. Espero que paséis todos una feliz tarde y nos vemos en el siguiente vídeo.